Hola, mi nombre es Arturo Cavazos y estoy muy contento porque estamos en este primer episodio de este proyecto con propósito. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Este invitado es un psicólogo especialista en el psicoanálisis y se llama Sergio González. ¿Qué tal, Arturo? Mucho gusto tenerte aquí. No, hombre, un placer por la invitación, ¿eh? Y pues bueno, el tema es poder conocerte un poquito más. Mucha gente ya te conoce porque aparte tienes un podcast. Me gustaría que también nos hablaras de eso más adelante. Sí, claro. Pero ahorita me gustaría comenzar. Bueno, sabemos que eres psicólogo, especialista en el psicoanálisis, como ya lo comentaba. Pero me gustaría saber quién es Sergio González, de dónde viene, el tema de tu familia, el tema de tus costumbres, tus tradiciones, y que nos puedas platicar qué te encaminó en tu vida para poder tomar las decisiones que has tomado para poder llegar hasta donde estás. Muy bien, pues primero que nada, Arturo, muchas gracias por la invitación. Creo que es un proyecto muy interesante, que tiene mucho potencial. Y hago una pequeña acotación porque creo que el nombre es como bien interesante, ¿no? El con propósito. Ya no sé si luego quisieras como platicarme un poquito de por qué ese nombre, pero pues me hace pensar también como el que, qué es lo que yo quisiera también compartir aquí, precisamente buscando como eso, ¿no? O sea, mi propósito en lo que hago como pues profesionista, como psicólogo, que tengo mis estudios ahí en psicoanálisis, entre otras cosas, pero pues como me parece prudente esa pregunta de pues, voltear a ver como en mi historia y voltear a ver pues de dónde vengo, pues es como voltear a ver también que de dónde vengo o dónde venimos suele ser mucho, es lo que nos va a dar las bases para hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Nuestra historia siempre nos va a ofrecer los puntos de partida para lo que vamos como decidiendo. La cuestión es de que a veces lo que vamos decidiendo no es tan decidido por nosotros y a veces es decidido por otras personas que hablan por nosotros y a veces es lo complicado, pues, ¿no? Discernir si ese propósito es propio o es de alguien más que nos lo impone y obedecemos a eso. Y digo esto porque pues mi historia se ha implicado mucho eso, como el de todos, pues, ¿no? Toda la historia de todas las personas implica esa lucha entre lo que debemos de hacer para complacer lo que los otros quieren de nosotros o seguir lo que vamos como deseando y a veces eso implica quedar mal con los otros, pues, ¿no? Así es. Entonces, pues yo vengo de una familia pues tradicional, yo podría pensarlo como, o sea, cuando era más joven, pues volteaba a ver mi historia familiar y era pues como una familia que yo podría, y con muchas personas podrán pensar como muy normal, pues, ¿no? O sea, pues una familia de papás, ya tienen como, no sé cuántos años de casados, pero ya creo que como unos 30 y tantos, o sea, una familia pues que se ha mantenido unida pues durante muchos años que llevan ellos de casados, pues nos han criado a mi hermano y a mí con mucho amor, por supuesto también pues con sus altas y bajas en la relación. Me acuerdo que de pequeño mis papás solían pelear un poco más de lo que pelean ahora y esos son como ahí situaciones que obviamente pues todas las familias tienen, pues, ¿no? Pero me siento también como contento de voltear a ver que es una familia donde ha habido mucho amor y mucho cuidado y aun cuando ha habido podríamos decirlo como dificultades o imperfecciones, siento que es un espacio al que se puede recurrir fácilmente para buscar apoyo. Y creo que eso es fundamental para cualquier persona, que pueda sentir que tiene un lugar al cual recurrir cuando requiere de ese apoyo. Y también cabe mencionar que yo no siempre estuve como muy unido a esa familia, es lo curioso, o sea, es una familia muy unida, pero yo en mi juventud, adolescencia, como que también, no sé qué me pasó, que intenté como poner cierta barrera o distancia y como que me entró la rebeldía un poco más férrea que a mi hermano. Mi hermano sí se mantuvo un poco más alineado. Eso puede ser normal, ¿no? Creo que en cierta edad a todos nos pasa, y sobre todo como en esa parte de la adolescencia, Sí. como que buscas tu identidad y en eso pues pruebas muchas cosas, conoces mucha gente, muchos estilos, hasta de cómo te peinas, cómo te vistes, y al final de cuentas eso sí te sirve para poder buscar tu verdadera identidad. Sí. Porque sobre todo, bueno, el tema de con propósito, justamente es por eso. Yo he platicado con mucha gente y invitados que vamos a tener más adelante que me han compartido varias historias y yo he escuchado mucho de ti y también viendo tus programas que se los recomiendo, están muy interesantes. Y el análisis que hacen, creo que ese es un tema muy bonito que completamente se te da y lo haces muy bien. Gracias, tú. Entonces, dentro de esta misma dinámica, creo que es bueno abrir contigo, que es como poder entender tu historia, porque sí, justamente,
O sea, a veces nosotros por elegir una carrera, porque te recomiendan esto o porque tus papás fueron algo, no sé si tu papá sea psicólogo o No, no, no. porque luego eso también impone. Sí. O sea, el tema de que, ay, es que mi papá es esto y yo tengo que hacer lo mismo. Claro. Entonces, como dices que no, también, pues bueno, eso es un reto, decir, bueno, voy a yo hacer algo diferente. Ujú. Y Fíjate ahí, perdón que interrumpa, porque ninguno de mis papás son profesionistas. Y no es, aunque no era ninguno psicólogo, evidentemente, pero eso no significa que no hubiera expectativas sobre mí. Es decir, aunque no eran psicólogos, pero sí como que ellos esperaban que tomara una carrera como diferente a la que tomé, pues, ¿no? Una vez, ¿cómo qué? por ejemplo, tuvimos una conversación una vez mi papá y yo, cuando estábamos en este periodo donde ya estaba por elegir qué carrera tomar, y había como varias opciones que me llamaban la atención. Entre ellas estaba, por ejemplo, diseño, arquitectura, sistemas computacionales, pero, o sea, eran como cosas que me gustaban, porque aparte yo siempre de niño fui como muy bueno para el dibujo. Sí, Ujú. justamente yo conozco a muchas de tus Ah, pinturas pues sí. y digo, no cualquier persona se le da. O sea, el hecho de poder plasmar en un lienzo y hacerlo conociendo la materia, porque los tipos de pinturas, el tipo de cuadro, yo veo que tú ponías mucho esmero en eso y eso también es interesante porque puede ser algo que sí sea parte de tu vida, algo constante, Ujú. pero no te vas a dedicar a eso, porque también es Exacto. importante ver algo que te deje, porque pues mucha gente dice, bueno, yo quiero dedicarme bueno, para no herir susceptibilidades, no decirlo, pero alguna carrera. Por ejemplo, a mí en algún momento me decían de comunicación. Hubo un tiempo que yo quería estudiar comunicación y me decían, no, es que eso no te va a dejar, aquí no es muy bien pagado, aquí no hay mucha oportunidad. Y digo, es bonito, digo, al final de cuentas este mismo proyecto tiene que ver con eso Ujú. y es algo que admiro muchísimo. Pero realmente lo mío fue completamente otra cosa, que es la administración pública. Ujú. Y ahorita que abordamos este tema, digo, tú comentas, bueno, yo estaba buscando el camino y no dejarte llevar por lo que la gente te dice. Bueno, ¿cuál fue el punto clave donde tú dijiste, quiero ser psicólogo? Y es que justamente hacia allá iba, porque si bien dices, ¿no? O sea, podrá haber como esas expectativas de lo que otras personas podrán querer sobre ti. Muchas de esas expectativas pueden ir justamente alineadas al tema, ¿no? Del dinero, de qué tan bien te va a dejar esa carrera, pues, ¿no? Y también yo creo que, pues, si bien estoy de acuerdo con que hay carreras que podrán estar menos valoradas socialmente y por lo tanto peor remuneradas que otras, pero al mismo tiempo, pues también va a depender mucho del empeño que uno le ponga y la pasión con la que uno haga las cosas, que podrá ir como abrirse caminos para que eventualmente el dinero vaya llegando por sí mismo conforme lo vas haciendo lo que amas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, pues, en la conversación que te digo que tuve con mi papá, yo les comenté que yo quería estudiar psicología. ¿Por qué? Porque yo siempre fui muy fácil de tener como ofrecer una escucha a mis amistades. O sea, yo era muy fácil que pudiera la gente llegar conmigo, platicarme y pedirme un consejo, pues, ¿no? Y yo decía, se me da, me gusta, creo que es algo que podría llegar pues, a formarme para poder hacerlo pues de manera profesional, que cabe mencionar, los psicólogos no aconsejamos, pero pues, en ese entonces el Sergio de adolescente pues pensaba que más o menos era lo que se hacía, pues, ¿no? Y pues dije, bueno, pues creo que sería bien hacer pues, como un ejercicio profesional de la psicología, estudiar psicología y pues a ver qué sale de eso. Aparte de que mis exámenes vocacionales solían salir como con estas ramas de ciencias y humanidades, ciencias sociales y humanidades y demás. Entonces, pues dije, voy a estudiar psicología. Y cuando le dije a mi papá, él me dijo, como que no estaba tan convencido, pues, ¿no? Y justamente me comentó en una ocasión, oye, pero ¿por qué no, pues, si eres como bien aplicado? Porque yo siempre fui de buenas calificaciones en la escuela, desde la primaria, secundaria, prepa. ¿Por qué, pues, si se te da eso de la estudiada, ¿por qué no estudias algo más complejo, ¿no? Y pues, al final yo dije, pero es que, ¿qué más complejo puede ser que la mente humana? Claro. O sea, sí, ¿no? O sea, es adentrarse a un terreno complejo para entender y aparte muy siniestro. O sea, porque la mente humana tiene un espacio, todo nuestro psiquismo de todos tiene un espacio bien oscuro. Y adentrarse a ese espacio no es nada sencillo. Estudiarlo no es sencillo. Entonces, evidentemente, pues era algo que me llamaba la atención y que pues dije, a ver, esto es algo que podría yo creer como, realmente me puede mover a querer
estudiar qué pasa ahí. Porque también me he dado cuenta que los seres humanos somos bien incongruentes, ¿no? Decimos que queremos una cosa y no vamos por ello. Decimos que no nos gusta algo y allí estamos. Entonces, como que esas incongruencias sí es como de, a ver, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué como seres humanos no se nos da el poder seguir lo que decimos que queremos hacer, pues, ¿no? Entonces, ahí más o menos fue cuando yo empecé como a perfilarme. Y sí, cuando le dije eso a mi papá, él dijo, pues va, creo que tienes razón y pues si es lo que quieres, pues adelante. Órale. Bueno, es bonito y es interesante saber todo eso porque bueno, en tus podcasts seguramente lo has platicado y veo que también tienes tu grupito de amigos que también son psicólogos y dan sus puntos de vista y es interesante saber que entre los mismos psicólogos tienen puntos de vista muy diferentes. Sí. Y eso va parte de como dices, la mente humana muy compleja. Y se me hizo curioso ahorita que dijiste que los psicólogos no aconsejan. Yo pensaría que sí. ¿Me podrías decir un poquito? Sí, claro. Es que, mira, ahí dijiste también algo importante que se vale como acotarlo, pues. Porque creo que es una creencia muy popular pensar que, incluso aquí en los detractores de la psicología dicen, no, pues ¿para qué voy con el psicólogo que me va a decir lo que yo ya sé? O que me va a decir qué tengo que hacer o qué debo de hacer. O hay quienes van esperando que el psicólogo les diga qué debe de hacer, o sea, buscando un consejo. Y no, o sea, el psicólogo no dice qué hacer porque el qué hacer es una responsabilidad propia. Claro. Y dijiste algo muy, muy importante que acotas con lo de mis amistades, ¿no? Que son de psicólogos también o psicólogas también. La psicología tiene un gran problema y es que no es la psicología, sino que la psicología se ramifica en varios enfoques. O sea, la mente humana o el psiquismo o el comportamiento humano es tan complejo que no hay un solo enfoque que pueda observar y estudiar toda la mente humana, por así decirlo. Entonces se divide en diferentes enfoques que estudian como partes de lo que es la conducta humana. Está, por ejemplo, el enfoque conductista, que se enfoca pues, precisamente en la conducta específicamente observable, el cognitivo-conductual, que estudia más como los procesos mentales de pensamiento, las creencias que tenemos y cómo afectan nuestro comportamiento, el humanista, que es como un enfoque un poco más, pues, buscando cómo el ser humano busca autorrealizarse, lo que lo motiva, lo que lo mueve, y está el psicoanálisis, que es lo que yo estudio y que básicamente se enfoca en los procesos más de índole inconsciente, que es mucho más profundo, es más difícil de comprender y bueno, pues se enfoca como en eso, ¿no? En el inconsciente. Entonces, pues esto me lleva a lo que iba, ¿no? O sea, desde cada enfoque también se trabaja la clínica de forma diferente. O sea, los conductistas se enfocan en sí dar un poco más de direcciones acerca de cómo modificar tu conducta, ¿no? El cognitivo conductual se enfoca más como en modificar tus creencias irracionales, por así decirlo, ¿no? El psicoanálisis se va a enfocar más en acceder a lo inconsciente y trabajar con lo inconsciente, o sea, tratar de mover las estructuras inconscientes que finalmente son las que nos mueven usualmente a hacer las cosas que no queremos hacer o las que queremos hacer y no hacemos, pues, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que ningún enfoque tal cual se encarga de dar consejos, es decir, qué debe de hacer. Y hablo ahorita del psicoanálisis porque desde el psicoanálisis es bien importante que el paciente, en el psicoanálisis se llama el analizante, vaya, más que buscar que le digan qué hacer, que se vaya apropiando de su palabra. O sea, que se vaya haciendo cargo de lo que dice y que lo que haga vaya soportado con su palabra. ¿Por qué? Porque y sobre todo ahorita en la cultura en la que vivimos actualmente, la palabra, el valor de la palabra, el honor de la palabra se ha perdido, ¿no? Claro. La palabra se usa para engañar, para estafar, para autoengañarse, pero no usamos como la palabra para lo que es como pues, algo que te compromete con tu deseo finalmente, pues. Entonces uno buscaría en un análisis que pues realmente nos comprometamos y nos hagamos responsables de lo que deseamos, pues, ¿no? Cosa que se dice fácil, pero no lo es. Entonces, sí, el psicólogo no te va a decir qué hacer porque sería como, y sobre todo el psicoanalista, sería como seguir dejando al sujeto capturado en el decir de los otros. Y hacerlo dependiente. Y hacerlo dependiente, exactamente. No, pues entonces tengo que tomar una decisión, pues a ver, voy con el psicólogo y que me diga qué hacer. Pues no, es que el psicólogo y el psicoanalista te va a decir, pues más bien, a ver, ¿y qué pasa ahí, pues, no? Claro. ¿Qué te genera como conflicto con este dilema en el que te encuentras? Pues, ¿para qué? Para que en última instancia la decisión venga de parte de él y se haga responsable de las consecuencias que va a tener esa decisión, ¿no?
Sí, sí, un tema completamente propio y bueno, ya viéndolo así, sí, sí, completamente de acuerdo y ya le entiende uno la lógica y bueno, también no sé si alguien tenía esa duda, porque es un dicho como coloquial o lo que pensaría la gente. Pero fíjate que esto me lleva a otro tema donde digo, ahí está la figura del psicólogo, pero también está la figura del psiquiatra. Ujú, Luego hay mucha gente que no sabe la diferencia o no saben para ujú. qué atienden cada Sí, uno. Y yo tengo bueno, a mí, yo estoy un diplomado y, bueno, yo tengo una idea, te la voy a compartir y ya a tú me ver. dices si. Me dicen que el psicólogo atiende los temas que son como relacionados a un trauma o a una experiencia vivida y el psiquiatra atiende más como ya los desórdenes químicos o creo que hasta eléctricos Mm, en el cerebro que ya se vienen detonando como en otro tipo de enfermedades más fuertes diagnosticables y también se dan ciertos tipos de medicamentos que son mucho más fuertes y que causan un impacto muy fuerte en el cerebro que bueno ujú. también ellos atienden ahí en el psiquiátrico y en lugares ya más controlados. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, creo que te aproximas bastante bien porque en la psiquiatría, para empezar, para ser psiquiatra, tienes que estudiar medicina Mm. y luego te especializas ya en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque el psiquiatra pues trabaja con medicamentos, pues, ¿no? Pues a final de cuentas, desde el enfoque médico que atiende la patología, las enfermedades, pues desde la psiquiatría, que viene del enfoque médico, pues ve el sufrimiento humano como algo psicopatológico, pues, ¿no? Entonces, digamos que maneja un paradigma principalmente biologicista, ¿no? O sea, la cura va a venir por el medicamento. Y sí, el psiquiatra te va a recetar medicamento para, pues, digamos que equilibrar la química cerebral que te permite pues, que se ha desestabilizado cuando ha habido una situación o tu historia de vida o lo que sea que te haya pasado que te ha producido depresión, ansiedad y cualquier otro trastorno de índole psicológico, pues, ¿no? Como vendría siendo, me imagino, un accidente Puede ser, automovilístico, la persona no se quiere subir a un carro, puede ellos van con ser un un psicólogo. estrés postraumático, ese es en ese caso. ¿El psicólogo medica? No, No, no medica. no. Y entonces el psiquiatra se encarga solamente de eso, de medicar, y quizás hay psiquiatras que también se encargan un poquito de generar una conversación para tratar de trabajar un poco también con la palabra, pero es, pues digamos que se enfoca principalmente en el medicamento psiquiátrico. Y aquí la clave, el medicamento psiquiátrico no cura, estabiliza, ¿no? Si no se toma adecuadamente ese medicamento, no va a funcionar el tratamiento. Si las personas se toman un clonazepam como si fuera una aspirina, se van a dañar terriblemente la química cerebral. Entonces tiene que tomarse el medicamento con las dosis indicadas en el tiempo indicado porque eso es lo que va a hacer efectivo el tratamiento para que eventualmente pueda ir dejando de consumirlo. Y ahí más o menos la que yo conozco de la psiquiatría podría decir. Pero el psicólogo no medica de entrada, ni hierbas, ni medicamentos controlados, ni nada por el estilo. Porque nuestro instrumento principal va a ser la palabra. Es que la palabra está cargada de afecto. O sea, lo que uno dice usualmente va a traer detrás un pensamiento y detrás del pensamiento va a venir un afecto. Entonces la palabra siempre viene cargada de afecto. ¿Por qué quiero decir con esto? Que cuando uno dice algo y usa la palabra, pues va a producir afectos en las personas, pues no va a producir emociones, va a producir y va a movilizar cosas, ¿no? Si, no sé, a una persona que admira mucho a alguien, esa persona admirada le dice una palabra hiriente, lo más probable es que la persona se vaya a tragar esa palabra y a creérsela, pues, si le dice eres un bueno para nada, muy probablemente la persona se va a sentir un bueno para nada, Y pues, ¿no? sobre todo cuando te lo dice una figura de autoridad, ¿no? Como Exacto. tus padres, un jefe, tu Exacto, pareja. exacto. Alguien que tengas así como elevado en un estatus como muy alto, la palabra te va a marcar y te va a decir muchas veces y vas a actuar incluso esa palabra, pues. Ok. Oye, otra cosa. He escuchado que dicen, bueno, a veces vas al psicólogo y te deja hablar hasta que tú mismo encuentras la solución. Ujú. No sé, lo he escuchado, lo he visto en memes. ¿Qué opinas tú de eso? Pues es que ¿Pasa? va a depender del enfoque. Acá en psicoanálisis, por ejemplo, mm, puede pasar que el analista ahí simplemente escuche, porque también pues, la herramienta con la que trabajamos por un lado va a ser la palabra y por otro lado muy importante la escucha. Entonces
hay una escucha muy específica que se hace desde el psicoanálisis porque es para ir entendiendo un poco no qué va diciendo el paciente, sino qué de lo que dice tiene un valor que tenga, que pueda conectar hacia lo inconsciente. Por ejemplo, un paciente va hablando en su discurso y de repente se le sale un lapsus, ¿no? Dice una palabra que no quiere decir. Pues entonces el psicoanalista es como de, a ver, dijiste algo ahí que no querías decir, ¿no? ¿Qué te dice a ti eso? Pues, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona pueda empezar a preguntarse fuera de su discurso que trae controlado. Al final de cuentas, por ejemplo, los adultos tenemos nuestro discurso bien controladito, ¿no? No solemos ser nada espontáneos, solemos hablar más como demasiado preparados para lo que vamos a decir. Y no somos como los niños dicen lo que piensan, ¿no? Sin filtro. Sin filtro, exactamente. El adulto no. Entonces, el analista busca como ir desbaratando esas convenciones sociales del lenguaje para que pueda surgir ese tipo de espontaneidad. ¿Para qué? Para que pues, el paciente hable de lo que pasa por su cabeza tal cual. El psicoanálisis trabaja con la regla. Habla de lo que pase por tu cabeza, no importa que te parezca absurdo, ridículo, háblalo. Entonces, pues es para que esto, para que surja esto inconsciente. Entonces, sí, puede ser que, pues, respondiendo a la pregunta, que el paciente solamente esté hablando y el psicoanalista apunte a ciertas cositas que va diciendo para que se escuche el paciente. A ver, aquí dijiste esto, ¿por qué crees que lo dijiste, no? A ver, esta palabra que dijiste, ¿qué te significa? Pues, ¿no? Para que se vaya entendiendo y vaya escuchando un poco más su propia palabra. A eso me refería con lo de apropiarse de su propia palabra. Y ahí va a haber como entonces ciertos movimientos que van a permitir que la persona se vaya moviendo del lugar, de la posición en la que se encuentra en sus vínculos cotidianos. Ok. Bueno, un tema que también es particularmente de importancia. Platicaba hace unos días con unos compañeros ahí en la oficina y hablábamos de la película El efecto mariposa. Una película muy, muy profunda y muy interesante también. Sí. Y te lleva un poquito a pensar en el tema de las regresiones. De repente hay mucho desconocimiento y como dices, a veces recomiendan tomarse unas hierbas, unas pastillas, porque la gente a veces tiene mucho estrés y ellos, pues tómate esta pastillita. Y ahí es donde caen en empezar pues en ciertos vicios, porque sí, a lo mejor te relaja, te tranquiliza, pero traes acumulado eso que al final de cuentas se convierte como en un tapón. Sí. Y como dices, o sea, necesitas ir descubriendo eso para que puedas salir el trasfondo de las cosas y poder entender dónde está el problema y poder repararlo. Sí. Ahí, ¿tú crees que es bueno, que es sano? La persona tiene un trauma de cualquier situación. Regresar a ese momento, sanarlo ahí para poder vivir plenamente, o cómo es como cuando llega a ver, por ejemplo, en un caso fuerte, en un caso de algún abuso, en un caso de esos que son temas sensibles. Sí, claro. Mira, aquí hago una acotación para empezar a introducir lo que quisiera decir al respecto. Todos traemos traumas. No hay ninguna persona en la vida que no tenga un trauma, sí. Porque muchas veces pensamos trauma y pensamos como en accidentes, en violencia, en abusos, y bueno, claro que eso puede ser trauma. Pero trauma es todo aquello que no puede ser apalabrado. Todo lo vivido que no podemos apalabrar. O sea, experiencias que quedan fuera de nuestra capacidad para representándolo con el lenguaje. Entonces imagínate, pues en ese sentido tenemos un montón, desde de bebés, ¿no? Ahorita Lunita está allá afuera y tiene 5 meses y ya ha vivido muchas cosas que no entiende porque no tiene palabras, pues, ¿no? Y algunas de ellas más impactantes que otras. Entonces todo eso que nos impacta, que nos mueve muchos afectos, que nos impacta emocionalmente y no podemos apalabrarlo, eso va a dejar marquitas. Y habrá de traumas a traumas, ¿no? Más de pequeños traumas a traumas fuertes, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo traumático, todo lo traemos, pues, ¿no? Dicho eso, justamente, por ejemplo, en psicoanálisis es lo que se hace, es acercarse o aproximarse al núcleo traumático. Pero aquí está la clave, es el cómo. Porque si llegamos al trauma, piénsalo así como una maraña así cargada de afecto, cargada de emoción, así súper intensa, y que no hay palabras para poder representándolo. Entonces es como pura emoción, es pura sensación dura, así caótica, pues, ¿no? Cuando estamos angustiados es como cuando nos aproximamos a la ansiedad es como cuando nos aproximamos a ese núcleo traumático, pues, ¿no? Entonces, si entramos directamente a eso, no, viene un ataque de pánico.
O sea, la persona no va a poder soportar eso. Colapsa. Sí, o sea, viene un ataque de pánico, colapsa y de ahí puede incluso haber como, pues en ataques de pánico puede haber riesgo de suicidio o de donde se pueda desbordar lo pulsional, ¿no? Lo mortífero. Entonces, no es aproximarse así. El riesgo de algunas terapias que pueden ser como muy, ¿cómo se puede decir? Como muy salvajes, es que pueden llegar a ir al núcleo traumático directo y eso pues es muy peligroso. Entonces a lo traumático desde el psicoanálisis se le bordea, ¿no? Se le va a hablar, a final de cuentas la palabra va a ir intentando como bordear ese núcleo que está sin palabras. Entonces en la medida en que se va aproximando, se va palabrando poco a poco, se le va dando sentido a eso y eso va a permitir que la persona vaya pudiendo, al darle sentido, significarlo de otra manera, empezar a contener la emoción. Obviamente eso pues, es muy angustiante, pero es una angustia mucho más manejable cuando se va haciendo así poco a poco, rodeándolo, a cuando es la entrada directa, que es como la angustia que sale así como ataque de pánico. Y esa es la clave. Y ya abordándolo con la palabra, te digo, ya la palabra le da sentido y podemos como ir haciendo algo con eso diferente, pues. Muy bien. Bueno, yo que tengo el gusto de conocerte y creo que en todas las carreras uno se tiene que estar actualizando. No es nada más como lo que estudiaste y ya. Sí. Yo veo que tú estudias mucho. Veo que estás escuchando conferencias, estás leyendo. ¿Y qué tan importante es la información que se ha tenido recientemente? Uh-huh. No sé, a lo mejor desconozco y por eso es importante que te pregunte. El tema de la ansiedad, Uh-huh. el tema de esas crisis que se empezaron a escuchar más de un tiempo para acá, justo con los temas también de que, la generación de cristal, es que no aguanta, es que antes les pegaban y eran fuertes, antes les decían, no sé, malas palabras y no había un trauma. La generación de cristal, pues ya tienen ciertos traumas y todo. Yo entiendo porque, bueno, lo que yo percibo, sí hay ciertas cosas que uno tiene que ser fuerte, pero también esta parte de no ser ignorantes ante un tema tan delicado como la ansiedad, sí, es importante, no normalizarlo, porque digo, si bien, bueno, a mí me tocó ser de esos niños que educaron como un poquito más rígidos, pero creo que eso es parte de lo que me ha hecho ser lo que soy ahorita, uh-huh. y me da gusto poder, bueno, decir, estoy haciendo las cosas bien, porque en algún momento que, justo como platicábamos hace rato, o sea, en la adolescencia, donde uno andaba como viendo, a ver, soy malote, soy rockero, Uh-huh. a ver, qué quiero estudiar, no sé quién soy, vamos a buscar qué me gusta, qué no me gusta, porque me gusta esto, pero pues bueno, empezaban los comentarios, te gusta esta carrera, pero no te va a dejar. Y te empieza como a sugestionar. Uh-huh. Entonces ya es donde uno busca la alternativa y con las experiencias que va teniendo. Creo que también es muy importante el hecho de intentarlo. Sí. Y ya después, bueno, siempre puedes cambiar de opinión. Sí. Y eso es bonito, pero no sé, desde tu perspectiva, el tema de la ansiedad y todo esto, recientemente que se empezó a escuchar más, ¿tú cómo lo percibes? O sea, Uh-huh. ahorita que tú tienes ya mucho tiempo de tratar pacientes, de atender, no sé, me imagino que de todas las edades, ¿qué es lo que tú percibes en la gente? ¿Por qué, Uh-huh. ¿por qué llegan más contigo la gente? Uh-huh. Pues Sí. fíjate, sí es muy importante ese señalamiento que haces sobre la ansiedad, porque yo creo que es un término que se empezó como a escuchar mucho más tras la pandemia, ¿no? Hasta con los memes del perrito me da ansiedad. Ajá, sí. Sí, porque creo que con la pandemia vino como un encuentro con la angustia como mucho más directo, ¿no? El Sí, encerrarse, sí. el que nuestra vida que tenemos como ya armada para darle sentido a lo que hacemos y a nuestra existencia, de repente llega el virus que nos obliga a tener que encerrarnos y lo que habíamos medio armado para darle sentido a nuestra vida, para algunas personas o para muchas personas se les desconecta, pues, ¿no? Y eso hace que entren en estados de angustia, o sea, estar con uno mismo pues nos lleva a esos terrenos que te decía, que tenemos en la mente como un poco siniestros y donde yo no quiero saber nada de eso y donde de repente me encuentro pensamientos culpígenos o pensamientos como ansiosos que digo, híjole, y eso es muy angustiante, pues, ¿no? Claro, como parte del ocio, ¿no? Sí, O sea, sí. gente que perdió su trabajo o también gente que le tocó perder un familiar, porque ahorita ya escuchamos la pandemia, ya se escucha lejano,
pero realmente fue un tema muy delicado. O sea, decían, tienes COVID y todos nos asustábamos. Sí, sí, claro. Los que convivimos con la persona y el hecho de estar encerrados, sí entiendo que aumentó más el tema de la violencia. Estaba viendo hace tiempo unas estadísticas, el tema de violencia intrafamiliar, Sí. el tema de los abusos Sí. y el tema de, desgraciadamente, los suicidios también Sí. en todo, en todos lados, porque fue un tema mundial. Fue un momento donde la gente estaba tan angustiada que no sabía dónde poner esa angustia, ¿no? O sea, ¿Tú dabas terapia en línea en ese sí, tiempo? no, en ese tiempo, bueno, sí llegaba a dar, pero sí se potencializó mucho más a partir de ese momento, Y porque es igual. tiene sus particularidades, es decir, de psicoanálisis no hay quizás mucha diferencia porque el psicoanalista no va a estar como observando principalmente el comportamiento no verbal de la persona. De hecho, en un psicoanálisis, ya cuando está en análisis la persona, la postura o la posición del analista es, está un diván donde el paciente se recuesta y el analista está detrás del paciente. Entonces no se ven. ¿Por qué? Porque lo que va a estar puesto en el énfasis va a ser en la palabra. Entonces no hay mucha diferencia a que sea una llamada telefónica, a que sea en ese esperado presencial, porque no se están viendo, sino que se están escuchando. Entonces, en ese sentido no hubo gran diferencia, teniendo como las pautas bien marcadas pues, en el vínculo para que pueda ahí como gestionarse algo. Quizás el tema de la transferencia, que es un concepto psicoanalítico que no voy a entrar ahorita ahí, pero puede haber como algunas cuestiones ahí, pero, o sea, sí, o sea, el punto es que sí se puede trabajar desde esta línea y obviamente pues estando preparado y actualizado a ello, pues. Y volviendo al tema de la ansiedad, o sea, sí, la ansiedad vino como un auge muy fuerte después de la pandemia, entonces en redes sociales empezó a ver como todo el tema de eso, de ponerle foco en la ansiedad y ya mucha gente empezó a nombrar ansiedad a lo que le pasaba, pues, ¿no? Entonces la ansiedad se hizo como súper famosa. Y al final de cuentas la ansiedad no es más que una forma de psicopatologizar lo que es la angustia. Y la angustia es todo ese encuentro con un vacío de sentido. O sea, con todo aquello que no lo podemos apalabrar, con esos encuentros con las sensaciones en nuestro cuerpo que no tienen palabras para nombrarlas, eso va a ser la angustia. Y eso, pues entonces a nivel social se le empieza a llamar ansiedad y se le empieza sobre todo eso a psicopatologizar. Entonces muchas personas dicen, híjole, es que tengo ansiedad y tengo que quitarme la ansiedad, tengo que curarme la ansiedad. Y no, la ansiedad no hay que curarla, porque no es como tal una enfermedad. Sí hay que regularla para que no nos desborde y no nos lleve como a eso, ¿no? A la muerte o a otras cuestiones también que pueden ser delicadas. Pero la angustia hay que tratar de entenderla. Hay que escuchar qué me está diciendo esa sensación que no puedo apalabrar. ¿Para qué? Para yo poder, al entenderla, irle como dando forma a lo que me está pasando y cambiar mi posición, tomar decisiones. Muchas veces cuando no puedo tomar decisiones, lo que me va a estar sucediendo es que voy a estar súper ansioso. Sé que tengo que tomar una decisión y esa decisión me implica incluso hasta a salirme de un lugar del que ya no puedo estar, pero sé que si lo hago voy a decepcionar gente, voy a sentir miedo porque no sé qué vaya a pasar después, voy a lastimar personas, no sé. Pero pues tengo que tomar una decisión y entonces ahí no me dejarás mentir, la angustia se siente con todo. Pero entonces tomando la decisión atraviesas este abismo, te lanzas el clavado y de repente es como, ya tomé la decisión y ya, o sea, las consecuencias llegan, pero no llegan tan fuertes como quizás te las imaginabas. Dicen, los fantasmas asustan más de lejos que de cerca, ¿no? Entonces, toma la decisión y la decisión te empieza quizás a permitir nuevas cosas en tu vida, pues. Sí, yo creo que también el factor más importante de todo lo que puede conllevar las emociones y el pensamiento de las personas es tener una buena relación espiritual. Creo que el tema de Dios, el tema de tener esa paz, de tener esa oración, esa cercanía, te lo digo porque, bueno, por lo menos a mí me ha pasado y respeto lo que la gente opine, pero a mí me ha dado paz, porque también, digo, los retos que me ha tocado también pasar personalmente, el hecho de poder recurrir a una oración, el hecho de poder también tener cercanía y comunicación con tu familia, con personas que te pueden apoyar, porque también somos humanos y somos seres sociables, es parte de crecer y también cómo tú vas
tomando tus decisiones y aceptando las consecuencias. Ujú. No somos perfectos y creo Claro. que eso es parte de lo mismo. No podemos decir, bueno, yo no me equivoco. Todos nos equivocamos y como dices, fue muy fuerte eso que dijiste, todos tenemos traumas. Como dicen, a veces afectar. Afectar no precisamente es una palabra mala, te puede afectar para bien. Ujú. Y eso es algo que la gente dice, es que me afectó. Y lo vimos porque estábamos haciendo un oficio ahí en el trabajo y pusimos la palabra afectar, pero no era en un tema negativo. Y dijeron, no, pues que lo van a pensar así. No, porque afectar, o sea, está afectando, está haciendo una diferencia y no precisamente es que sea algo No, malo. es producir un afecto, ¿no? Así es. Y un afecto no en términos de cariño, sino un afecto en términos de emoción, ¿no? Ujú. Una afectividad, pues. Claro. Y dentro de esto creo que nunca terminaríamos de platicar Uy, sí. porque son temas muy, muy extensos. Y yo entiendo que tú tienes como cierto código de confidencialidad, donde hay muchas cosas que no se pueden decir. ¿Cómo llevas esa sensación? Y sobre todo porque, bueno, tu familia también tienes que separar. No sé si a lo mejor tengas la confianza, a lo mejor, o si no sea bueno decirle a tu esposa ahí o a tus papás, oye, es que sabes que esto se me hizo muy fuerte, o si no digas nada, sea algo que separes. Sí, es algo que se separa. Sobre todo porque, primero, uno, sobre todo como al ejercer el psicoanálisis, tiene que llevar su propio análisis. O sea, es muy poco ético y muy poco sano estar trabajando con pacientes sin tú tener un análisis propio, porque muchas veces cuando te angustia algo del paciente, de lo que escuchaste, no tiene que ver con el paciente, sino tiene que ver contigo. Entonces, si tú ya te angustiaste por algo que dijo, algo que te contó, pues entonces no tiene que ver con él, sino a ver, ¿qué de ti se movió con lo que escuchaste ahí, ¿no? Y entonces, ¿con qué te identificaste? Pues entonces, al reconocer eso, pues lo llevas a tu propio análisis, lo trabajas ahí y te permites como entenderte, pues, ¿no? O sea, ¿tú tienes un psicólogo? Un psicoanalista. Ajá. Un psicoanalista. Yo voy con una psicoanalista y ya tengo que como 2019 más o menos, o sea, 6 años en análisis, que fue lo que me empezó a caminar también, a estudiar psicoanálisis y a formarme en esto, porque sí, o sea, es que es imposible no trabajarlo y es muy responsable no trabajar con pacientes sin tu propio trabajo psicológico. Claro. Ahí. A mí sí me hace muy interesante porque la vez pasada, que fue hace como 3 días, me subí al carro. Yo ya tenía en mente, bueno, quién va a ser el primer invitado. Y dije, creo que sería bueno empezar con Sergio. Creo que me da la confianza y aparte son temas muy interesantes como para abrir este proyecto. Un proyecto que estoy trabajando, preparando desde hace mucho tiempo. Y bueno, había habido algunos obstáculos para que no se lograra, pero pues ya se logró y aquí estamos. Y escucho el radio y te escucho. Y yo dije, esta es la confirmación, tengo que entrevistar. Y se me hace interesante cómo te escucho en conversaciones, en reuniones, como acabamos de tener una hace poquito. Te escucho en el radio, te escucho en tus podcasts. Y digo, te escuchas muy profesional. Digo, no es porque estés aquí. Y digo, el dominar los temas, el hablar tan fluido, el tener esa seguridad y un estilo propio, yo creo que todo eso es parte de lo que tuviste que pasar. Y regresando al tema de Con Propósito, ese proyecto es justamente para eso, para poder transmitir a la gente. Muchos seguramente son gente que ya te conoce y a lo mejor ya con la información que has compartido en tus podcasts pueden ellos conocerte. Pero la gente que no, que puedan a lo mejor, no sé, que te conozcan de lejos, puedan decir, bueno, esta es la historia que él tiene y por eso él está haciendo esto. Y luego también hay gente que a veces no se anima a hacer las cosas hasta que escuchan algún programa como estos o tienen algún impulso para decir, voy a hacerlo. Sí, y creo ojalá. que las historias son inspiradoras porque de hecho inicialmente había un eslogan que se iba a poner que era historias reveladas o había otro que decía historias inspiradoras, vidas con propósito. Al final decidimos que solamente fuera con propósito, pero creo que eso engloba todo. Sí. O sea, un propósito, un objetivo. Creo que aquí, como platicamos, todos somos humanos, tenemos errores, pero es importante destacar también cuando alguien hace las cosas bien. Y a mí me da mucho gusto conocer personas como tú. Gracias, igualmente. Y ver, digo, lo que platicábamos, el arte, la psicología, la familia. Siempre te ves contento. Yo no te he visto como enojado o frustrado y creo que eso también es bueno, es parte de tu personalidad.
Y también yo te pedía consejos para justamente este programa, porque es nuevo, es algo en lo que estoy incursionando, y también la forma en la que me aconsejas y todo, pues digo, yo espero en algún momento llegar a tener esa habilidad. Bueno, ya tienes, ya ya con la la tienes. práctica. Sí, no, ya. Sí, porque a mí me decían mucho, bueno, yo a lo que me dedico, yo hablo mucho, y puedo hablarte lo que quieras, pero de repente sí ya en este tipo de dinámicas, ya en un ambiente con una grabación, ya se vuelve muy distinto. Y el hecho de trabajarlo y también superar un miedo y hacer un reto, y se siente muy satisfactorio. Sí. Porque me ha tocado hablar en público varias veces y también fue de, pues yo estudiar, a ver, cómo puedes mejorar esas palabras, los ademanes, el tema de la posición que tú tengas, y todo eso te lleva a una forma, a un estilo de ser que tú vas haciendo tuyo. Y digo, yo ahorita veo tus sacos, llegas, platicas, todo esto. ¿Cómo fue que tú lo descubriste o que tú llegaste a eso? Fíjate qué buena pregunta ahí, porque ahorita con lo que me dices, donde por ahí mencionaste, ¿no? Que hablo fluido, que se me da, pues, ¿no? Pero eso en mi vida es todo un tema. Porque, hablando de traumas, uno de los traumas que yo tenía, más adolescente, era justamente el cómo hablaba. Porque todavía de repente se me da que hablo rápido, se me da como que me acelero al hablar, sobre todo porque luego mi pensamiento va un poco más adelantado de lo que puedo apalabrarlo, entonces de repente me trababa mucho, entonces era algo que me daba muchísima inseguridad. Cuando estaba en la prepa y todavía en la universidad, me daba mucha inseguridad hablar porque pues yo mismo me conocía y sabía que por la misma ansiedad que manejaba, pues era muy fácil que yo me aceleraba al hablar, me trababa, o sea, me sentía bien incómodo hablando. Pero hablando justamente de eso, de superar miedos, pues fue algo que ha sido necesario ir atravesando, porque bien podía entonces sentirme y quedarme en mi inseguridad y entonces, no, pues como soy inseguro, pues no hago nada, ¿no? Pues entonces mejor otras cosas. Y eso me hubiera dejado atrapado conmigo mismo, paralizado, y pues quién sabe qué sería de mi vida, pues, ¿no? Pero fue algo que también dije, no, es que tengo que empezar a hacer cosas para no quedarme ahí, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, hablo rápido, se me acelero al hablar, se me trabo a veces, pero ¿qué voy a hacer con eso, pues, no? Entonces, me acuerdo que en la universidad una vez hubo una oportunidad de entrar en un proyecto para dar pláticas ahí mismo en la universidad sobre prevención del alcohol, del consumo de alcohol excesivo, y pues de ahí dije, bueno, voy a entrarle. Y empecé a entrar a ese proyecto dando pláticas sobre consumo de alcohol en la universidad, y fue un primer ejercicio para empezar a irme habilitando en hablar en público. Obviamente me daba al principio muchísimos nervios, mucho miedo, pero fue algo que me empezó como a motivar a empezar a trabajar en grupos. Y qué bueno que lo hice, porque pues ahorita pues a eso me dedico. Doy capacitaciones, doy clases, y obviamente pues no se diga lo que hago a nivel de las psicoterapias, pues es usar la palabra. Entonces eso implicó mucho esfuerzo, justamente lo que te decía, en ese dar el brinco, ¿no? Ese echarse el clavado para no dejarte paralizado por la angustia. Y obviamente eso implica pues vivir mucho miedo de enfrentarte a esas situaciones, pero es como pues, atreverte a enfrentarlas. Obviamente pues eso sí implicó que a veces había burlas y obviamente me sentía mal por ello, pero pues es no dejarte caer por ello, pues no es como pues, permitirte insistir y ir buscando, y obviamente pues vas perfeccionando las cosas. En algún momento antes de empezar el podcast, justamente a través de la grieta, porque fíjate cómo gracias a que permití ir sobrellevando esto, pues fue que me animé a pues, hacer el podcast también. Antes de empezar tomé un curso de dicción, ¿no? En línea, para ir como más o menos haciendo ejercicios para mejorar un poco más la dicción. Entonces sí es algo en lo que he puesto mucho énfasis, y que pues qué bueno que me lo he permitido, porque me ha permitido abrirme puertas también con Claro. eso, ¿no? Y es que la palabra es algo bien bonito, o sea, la comunicación. Sí. Yo cuando te dije que tenía la idea de estudiar comunicación, era un tema de entender qué es la comunicación, el emisor, el receptor, la comunicación efectiva, y todo transmite algo, una comunicación. Cómo tú te mueves, cómo tú hablas, lo que dices, todo eso es muy importante, y el hecho de usarlo en la vida diaria es bonito. Hay mucha gente que se reprime
el ser, bueno, son tímidos, se reprimen a hablar, la inseguridad, porque a lo mejor en algún momento le hicieron alguna burla o algo así. Creo que es lo peor que puede pasar, porque tú me decías justamente, si te equivocas, adelante, o sea, equivócate, permítete equivocarte para que eso te libere. Sí. Y ya cuando vences eso, porque el miedo es, ay, es que voy a pasar esto, me voy a equivocar, Ujú. pero pues no pasa nada, cualquier persona que estuviera en esa posición se sentiría nervioso y pues tú dale. Sí. Ya venciendo eso, ya vas pudiendo avanzar y poder quitarte ese tipo de emociones que son feas, pero ya cuando las logras dominar o cuando logras pasarlas, es otra cosa completamente Liberador. diferente y algo bonito. Sí. Ahorita que decías de tu podcast, ¿cómo nació ese proyecto? Fíjate, nació a partir de una experiencia difícil porque me habían despedido de un trabajo que tenía. Entonces, pues cuando llega así de sorpresa fue como de chin, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿no? Y pues como ya tenía varios años trabajando en mi consultorio, pues dije, pues voy a aprovechar para empezar a, pues, a mover más el consultorio, pues, ¿no? A buscar, pues, justamente darme más a conocer. Entonces, ahí se me ocurrió empezar a hacer una página en Facebook como psicólogo para pues, empezar como a hacer publicaciones y empezar como a generar ahí como movimiento que empezara pues a permitirme darme a conocer. Entonces, a partir de eso se me ocurrió la idea de hacer publicaciones donde yo presentara a colegas, que hiciéramos como intercambio de presentarnos. Yo presentar colegas que tuvieran redes sociales también profesionales y que ellos me presentaran a mí. Entonces, como ese intercambio se convirtió fácilmente después en la idea de, pues, mejor en vez de meramente la publicación, pues hay que grabarnos platicando de un tema. Entonces, eso evolucionó a la idea de, pues en vez de grabarnos solamente sobre un tema, pues voy a juntar a varios colegas, 2, 3, para platicar de un tema en específico. Sí, porque van muchos. Yo veo que tienes la casa llena. A veces, sí, son episodios que pueden ser de 2, 3 invitados. Y hay episodios que son episodios especiales, que son de 8 o 9 invitados. Acá hacemos como la reunión en grande y son temas pues un poco más complejos, más densos, para pues, abordarlos más de mayor diversidad. Entonces, sí, justamente así empezó, como algo de una situación difícil, pues empezar como a moverse, y la verdad sí ha sido algo que gustó mucho. Ahorita lo pausé porque pues me casé, tuve a mi bebé, entonces pues ahí le metía mucho. Ahorita hablamos de eso. Le metí mucho inversión a esa parte de mi vida, entonces pues dejé de meterle al podcast, que ojalá que en algún punto pueda regresar, porque la verdad sí me gustaba muchísimo, o sea, me gustaba la experiencia de poder compartir, conocer colegas, obviamente pues todos sus saberes fueron muy valiosos, entonces era como, no sé, me llenaba muchísimo de satisfacción poder compartir, entonces pues sí fue algo que ha dejado ahí como una huella muy importante en mí. Sí, aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales y el enlace para que puedan conocerlo. Y pues bueno, son muchos ahí, no sé, alguno que les interese la descripción. Y es bonito, es muy recomendable. Gente que sabe y gente que habla desde sus propias perspectivas. Y eso también es importante y te nutre como persona, porque bueno, tienes perspectivas de distintas personas, pero luego otro dice que no. Ajá. ¿Pero por qué? No, pues porque yo... bueno, no, pero yo opino esto. Ajá. Y bueno, todo eso te va diversificando. Sí. Y ahorita que estamos en el primer episodio de este podcast, quisiera preguntarte, ¿cómo te fue en el primero? En el primer episodio, fue todo un tema ahí también, porque yo primero lo grabé en un espacio que es un salón de eventos que tiene una amiga, que por cierto un saludo a Abril, es amiga también de psicoanálisis. También participa ahí en los podcasts. En los podcasts, sí. Y ella nos facilitó ese espacio, es un salón de eventos muy bonito que tiene, al aire libre, entonces pues dije, voy a grabar, y tenía un equipo antes de que me llevaba a las redes sociales, y pues ahí como lo que sacáramos. Pues la verdad el equipo le echó ganas, pero pues su equipo de audio y de video estaba como muy no tiene la calidad necesaria para llevar ese ejercicio. Entonces grabamos el episodio, invité a dos colegas muy apreciadas, que tenían como ya también cierto reconocimiento, entonces grabamos ahí el episodio al aire libre, pero pues también eso implicó pues muchos ahí como tropiezos, porque de repente a medio episodio escuchaba a la vecina regañando a la hija. Es así como que, entonces una amiga vio el episodio y dijo, está bien padre, pero sí tienes que arreglar tienes que arreglar el tema del audio, tienes que arreglar el tema del video, porque si no
pues no va a pegar. Entonces de ahí, pues sí, contacté a Fer, ¿no? A mi amigo después que es amigo de esta amiga, nos reconectó ahí y entonces ya pues ahí empezamos a grabar ya en el estudio y pues la verdad se hizo una muy buena mancuerna ahí y pues de ahí. Y fue un buen ejercicio para empezar como a calentar motores, ¿no? ¿Y en algún momento te pusiste nervioso? Sucedió, bueno, como dices, las condiciones no eran las más adecuadas. Me gustaría saber si te pusiste nervioso y esa parte que es regresar un poquito a lo que platicábamos. No tienes lo suficiente ni todo lo perfecto para poder comenzarlo, pero lo importante es comenzarlo, Sí. porque si te esperas a poder tener todo, pues nunca vas a empezar. No, pues no. Entonces, Sí. Sí, es ¿cómo que es eso, justamente la experiencia del podcast me gustó mucho porque fue irlo construyendo conforme la marcha, yendo escuchando, pues, obviamente, observaciones, señalamientos, para que tú puedas como ir atendiendo eso y vas viendo que va creciendo y va mejorando la producción, va mejorando lo que haces. Los nervios, por supuesto, pues normales, pero también yo creo que sí importa mucho el que vayas como entrenándote con personas en que, pues, que puedas como tener esa conversación más fluida, pues, más cómoda, para que no te sientas como tan intimidado por los invitados. Entonces, claro. eso sí también fue como un acierto. Y eso, o sea, conforme, porque me decís muy cierto eso, o sea, si te esperas hasta que ya tengas todo listo, no, Jamás. o sea, te vas a seguir saboteando solo. Sí, bueno, cambiando a otro tema, ya un tema más personal. Comentabas ahorita de esta parte de tu vida donde te casas, donde tienes una bebé muy bonita, se llama Lunita. Yo creo que eso también es algo que cambia completamente tu vida. Sí. Ya por último me gustaría saber qué implicó esto y cómo recibiste esto en tu vida, que bueno, cambia completamente de ser una persona que a lo mejor, como dices, tus gastos estaban en otras cosas, tu mente estaba en otras cosas. Ya el hecho de hacer una familia, la responsabilidad que eso conlleva, ¿cómo te agarró? ¿Cómo te llegó ese momento? Pues de entrada yo creo que es parte de lo que quiero hacer énfasis hablando del con propósito, porque qué importante es tomar decisiones así de importantes, o sea, de significativas en tu vida, que sean decisiones desde el deseo. Que tengan un propósito no para obedecer reglas ni complacer a otras personas que te exijan que debes de hacerlo, sino que lo hagas con deseo. ¿Por qué? Porque un matrimonio, empezar a formar una familia, tener una hija, es decir, son decisiones que te van a implicar, pues sí, o sea, muchos sacrificios. Pero si lo haces con deseo, porque es algo que deseas hacer, lo vas a hacer y vas a estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para seguir ese deseo, pues, ¿no? Y en mi vida particular, pues en efecto, fue una decisión tomada desde ese deseo. O sea, fue algo que yo tomé pensando en que es algo que ya quería para mi vida, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque en otro momento de mi vida, pues, es algo que yo no, pues, en lo que yo no estaba listo, no me sentía preparado, hasta incluso podía decir intimidado hace muchos años. Cuando conozco a Fanny, a mi esposa, me empezó como ahí a mover mucho el chip, vi que tenía valores muy diferentes a los míos y que me empezó como a compenetrar ahí con lo que platicábamos, con lo que convivíamos, y empezó como a movilizar cosas en mí para empezar como pues a plantearme esa posibilidad, pues, ¿no? Vino ahí una interrupción que tú sabes muy bien lo que pasó ahí, Sí. que fue muy difícil, y en esa interrupción nos separamos un tiempo, yo empecé a hacer el podcast, empecé a echar a andar proyectos personales, hubo un tiempo en donde veíamos a ver si volvíamos, pero pues yo ya estaba como en otro asunto con el podcast bien metido, y fíjate, ahí yo todavía no estaba listo para una decisión así, pues, ¿no? Como que me empecé a enfocar en otras cosas y fue como de muy difícil, pues, la verdad, ahí en ese momento fue como de, no, pues es que siento que no estoy como en el mismo canal ahí. Entonces, pues nos mantuvimos separados, cada quien en su camino, con el riesgo que eso implicaba, porque pues cada quien puede haber conocido a otras personas. Claro. Y hubo un momento en mi vida en que dije, no, o sea, creo que ya es momento pues como reconducirme hacia lo que realmente quiero, porque sentí que también como que me estaba dispersando en cosas y a lo mejor ya también entrando como en situaciones que no eran buenas para mi vida, pues, en ese momento. Entonces dije, no, creo que sí necesito como pues como perfilarme hacia lo que quiero realmente hacer y construir, y dije, pues como por qué no hacerlo pues con quien ya tenía construido algo tan bonito, pues, ¿no? Y fue cuando pues volví como a insistir con Fanny, afortunadamente volvimos a coincidir, volvimos a conectar muy bien, y la verdad la cosa desde ahí empezó como a crecer, dije, bueno, primero fue como de vamos a salir a ver qué onda,
Y fue como ese que onda se convirtió en, pues vamos a volver y nos comprometemos y vino la bebé y todo lo que empezó a cambiar mi vida, pero todo eso vino desde eso, desde el deseo. Entonces todos los costos que tuvieron, porque un costo fue, por ejemplo, dejar el podcast, fue algo que se dejó sin ningún problema, porque yo que estaba dispuesto a, pues, a echarle a andar esto que quería ahora para mi vida. Claro. Y entre otras cosas que se van dejando de lado, porque hablé con el pastor Tony cuando estábamos en este proceso, para hablar como un poquito sobre lo que implicaba el matrimonio, y él me decía, es que el matrimonio es una muerte diaria, porque siempre se deja algo atrás. Obviamente, pues se deja algo atrás para construir algo nuevo, pues, ¿no? Pero es asumir esa posibilidad de perder, de morir, dejar morir algo, pero al dejar morir algo, pues algo nuevo crecerá en ti, ¿no? Y pues sí, o sea, eso me conectó perfectamente y pues fue como pues sí, ¿no? O sea, echarle ganas a eso nuevo. Órale, qué fuerte y qué bonito. Sí. Porque, bueno, yo ahorita que puedo verte y ahorita que hablas de Pastor Tony es una celebridad, un personaje. Porque, bueno, yo también he tenido pláticas con él. A ver si en algún momento acepta venir aquí también. Sí, yo creo que sería algo muy bueno porque también tiene una historia muy fuerte, muy impactante. Y el propósito, bueno, ni hablar de eso, es un tema muy fuerte. Cómo te aconseja y cómo te puede también orientar y dar una perspectiva diferente. Porque ahorita así como lo comentas, digo, fueron cosas difíciles. O sea, a mí me tocó ver, a lo mejor de lejos, pero sí ver dolor, sufrimiento. Y al final de cuentas ver ahorita, que digo, aquí está afuera con la bebé, y yo me imagino que eso te motiva más. Sí, claro. O sea, las metas, el deseo de quiero llegar a tener esto, poder llegar a mi casa, poder ver que están bien, poder tener a tu hija y poder tener esa paz. Y que dices, el dejar esas cosas no me costó, porque estoy construyendo algo nuevo, y también es el respeto y la atención que le das tú a tu familia, y pues bueno, yo te felicito porque gracias, Arturo. Creo que es un gusto que hayas venido aquí con nosotros. Ya ahorita ya estamos terminando, definitivamente hay muchos temas que se quedaron como para poder abordar, y a lo mejor más adelante podríamos abordar ahí algunos otros temas más a profundidad. Claro. También para pedir permiso, porque hay unos que creo que hay que pedir permiso para poder abordarlos. Y pues bueno, ya para despedirnos, primeramente agradecerte y reconocerte, la verdad, me da mucho gusto conocerte, conocer tu historia, y ahorita con esto que nos compartes también. Pues más bien gracias a ti por la invitación y por la interacción, creo que se dio muy padre, muy fluida, lo manejaste muy bien, Arturo, también te felicito por este primer episodio que te avientaste, qué bueno que ya por fin también te aventaste al proyecto y vas a ver que va a cambiar tu vida para bien. Sí, eso espero, yo ahorita estoy en ese proceso y también estoy dejando como algunas cosas por este nuevo proyecto, y me gusta, es algo que he tenido las ganas, el deseo de hacerlo, porque me gusta mucho conocer y poder transmitirles a ustedes la historia de personas como Sergio, de personas como los invitados que vamos a estar trayendo, y que puedan saber esas cositas que a veces no vemos. Nada más a veces como erróneamente juzgamos y no sabemos lo que hay de trasfondo. Sí, claro. Como me imagino muchas cosas que también te han pasado en tu vida, que muchas veces, como dicen, no, es que tienes suerte o algún tema de estos. Bueno, y ya para despedirte, agradeciéndote todo el tiempo que te tomaste y los temas que pudimos abordar. En algún momento espero que nos puedas volver a acompañar. Con gusto, sí. Para nosotros también sería un honor. Y tengo un pequeño obsequio para entregarte. Es una vela aromática. Ándale, que va, muchas gracias. Está bonito el color. Apenas para el consultorio. Sí, para tu espacio. Yo sé que las velitas estas de repente sí te relajan y hacen el ambiente. Sí. Entonces, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por vernos. Van a seguir saliendo más capítulos para que puedan estar al pendientes. Y aquí abajito les vamos a dejar las redes sociales de Sergio y de sus proyectos para que puedan seguirlo, para que puedan conocerlos. Y espérenos en el próximo capítulo de Con Propósito. Muchas gracias, Arturo. Gracias.